quisiera que me acompañaran con sus Biblias a 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17 al 21. En sus Biblias, 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17 al 21. Cuando lo tengan, pueden decir amén. Amén. Vamos a orar. Señor, damos las gracias por tu palabra, gracias porque podemos estar aquí reunidos. Queremos pedirte que seas tú guiándonos a través de tu palabra con lo que tú nos quieras mostrar. En el nombre de Jesús. Amén. 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17 al 21 nos dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Dejemos hasta el versículo 20. No sé si se recuerdan, Juan capítulo 3, Jesús estaba predicando cuando uno de los maestros, uno de los fariseos llamado Nicodemo, se le acerca de noche a Jesús, a escondidas de los otros fariseos. Se acerca a Jesús y le dice: yo sí creo que tú vienes de parte de Dios, porque todas esas cosas que tú haces, solo alguien que venga de parte de Dios puede hacerlo. Y me recuerdo Juan capítulo 3, del 14 en adelante, Jesús les dice que para tener la vida eterna es necesario nacer de nuevo. Y Nicodemo le dice: Señor, pero ¿cómo es eso? ¿Cómo uno puede entrar ya después de viejo al vientre de su madre? Y él le dice: no es de esa forma. Nacer de nuevo de forma espiritual. Para nosotros poder tener la vida eterna, hermanos, necesitamos nacer de nuevo. ¿Y cómo sucede eso? Sucede después de creer en Cristo como Señor y Salvador. Pero yéndonos entonces al versículo que acabamos de leer, para ser una nueva criatura hay que conocer, hay que creer en Cristo. Para creer en Cristo hay que conocer cuál es ese mensaje de Cristo, cuál es ese evangelio que tenemos que creer. Y el 18 dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Cuál es el contenido de ese mensaje? Y es que nosotros nacemos pecadores. Todo el ser humano es pecador, desciende de Adán y Eva. Ya tenemos esa herencia por naturaleza. Por ende, al ser pecadores, somos enemigos de Dios. Esa es nuestra condición natural como hombre, ser enemigos de Dios. Dice en otras partes: somos objeto de la ira de Dios. Efesios capítulo 3. Entonces, ¿qué significa esa reconciliación? La reconciliación consiste en cuando creemos en Cristo, ya pasamos de ser enemigos de Dios a ser amigos de Dios, parte de la familia de Él. Nos llama hijos adultos. Esa es la reconciliación, pasar de ser enemigos a ser amigos. Esa es la reconciliación con Cristo. Y me recuerda mucho a la historia que contaba, una anécdota de la Segunda Guerra Mundial, donde habían dos bandos que estaban peleando en Europa, uno como de los aliados y los otros de los alemanes. Y resulta que era la época de la Nochebuena, ¿sí? Era lo que todo el mundo celebraba, y me acuerdo que cada uno estaba en sus trincheras, en ambos lados. Y ese día, por esos momentos, por un día, decidieron dejar al lado su guerra y decidieron reconciliarse y jugaron fútbol, comieron, se hicieron amigos por ese día. Hubo una reconciliación. Pasaron de ser enemigos a ser amigos, aunque sea por un solo día. Eso es lo que hacemos cuando aceptamos a Cristo. Pero no solamente nos quedamos con eso, sino que
que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta su pecado, y nos encargó a nosotros ¿quién? A la iglesia, a ti y a mí, el ministerio de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Cristo ya efectuó ese sacrificio que permite que ahora el hombre pase de ser enemigo a amigo de Dios. Pero es importante que sepamos que a nosotros como iglesia se nos encargó predicar ese ministerio, predicar el evangelio, porque Dios va a rogar a los hombres que se reconcilien con Él, pero ¿por medio de quién? Por medio de nosotros. Nosotros somos ese instrumento que tiene que predicar el evangelio. Si nosotros no lo hacemos, ¿cómo la gente se va a poder reconciliar con Dios? Aquí mismo lo dice, somos embajadores de Dios. Es como si Dios mismo por medio de nosotros rogara al hombre que se reconcilien con Él. Y es importante esto, hermanos, porque es nuestra responsabilidad, es nuestra obligación, si hemos creído en Cristo, predicar el evangelio. No es solamente para un ministerio de evangelismo que existe en la iglesia, no es solamente para el pastor. Déjeme decirte eso. Tú y yo somos parte de la iglesia, si has creído en Cristo como Señor y Salvador. Por tanto, es tu responsabilidad, es mi responsabilidad predicar ese ministerio de la reconciliación. Si no, hermanos, las personas van a seguir siendo enemigos de Dios. Y sabemos que el fin de los enemigos de Dios va a ser el infierno. Ese va a ser el camino si nosotros no vamos y predicamos. La decisión la toman ellos, pero nosotros tenemos que presentar ese mensaje. Amén. Señor, danos las gracias por esta palabra, Señor. Gracias por ese ministerio de la reconciliación que efectuaste a través de Cristo, que pasamos de ser enemigos tuyos a ser hijos y formar parte de esa familia. Ayúdanos, Señor, a tener esa responsabilidad, Señor, de predicar ese evangelio, Señor, para que más personas, Señor, se reconcilien contigo y entiendan tu mensaje. Perdónanos, Señor, por las veces que no hemos podido, Señor, predicar, Señor, quizás por pena, quizás porque simplemente no queremos o porque no vemos cuál es nuestra responsabilidad. Ayúdanos en todo esto, Señor, para que tu evangelio sea predicado, Señor, a todas las naciones y en todas las etnias. En el nombre de Jesús. Amén. Buenos días, iglesia, Dios les bendiga. Amén. Les tengo una noticia importante que darles el día de hoy. Maranata, Cristo viene, hermano. Amén. Cristo viene y a Él estamos esperando. Y venimos y nos congregamos en fe, esperando su venida. Quien quita que de repente se caiga el micrófono y nos vemos todos en el cielo. Yeah. Gloria a Dios, ¿no? Eso va a pasar en cualquier momento, mi hermano. De las actividades, bueno, que estaba hablando Aarón. Buenos días, hermana Maite, Dios le bendiga. Gracias por estar aquí. También le damos la bienvenida a nuestros hermanos de Hoy con Cristo. ¿Sí? Gracias por venir. Imagino que Silvia de Testone los invitó. Miren la cara, Silvia. Gracias a las personas que nos están visitando también por primera vez. Bienvenidos, siéntanse bienvenidos y en su casa. Y quisiera continuamos con el estudio. Yo me siento como lejos. No sé si es que ustedes están muy lejos, yo también estoy muy lejos. Quisiéramos continuar con los estudios, o el estudio que venimos haciendo, las prédicas que venimos haciendo, acerca de... ¿Y de quién? ¿De qué estamos hablando? Filipenses. Por favor, vayan a sus Biblias, Filipenses capítulo 2. Vamos a empezar a partir del versículo 14. ¿Sí? Hemos venido hablando en cuanto a Filipenses, que tuvimos la semana pasada, que hablamos de dos versículos importantes, que es el versículo 12 y 13, que nos aclara y nos dice que la Biblia no dice en ningún momento que cuidemos la salvación porque la podemos perder. Aquí no está diciendo nada, dice es que nos ocupemos en la salvación, y está hablando con respecto con la manera, el comportamiento que allí que tenían los hermanos allí en Filipo. Y está hablando acerca de, dice,
ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. Y vamos a comenzar a leer. Dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino más bien ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque es Dios el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Y ahí explicamos que habla es acerca de las personas que han sido convencidas, que dice el versículo 5, por cuanto, del capítulo 1, versículo 5, dice: por cuanto hemos sido persuadidos, han sido persuadidos en esto, ¿en qué? En el evangelio que venía predicando Pablo, de que Jesús, Dios, se hizo hombre, murió y resucitó al tercer día. Ese es el evangelio que venía predicándole Pablo. Y aquí viene diciéndole: es ustedes que son persuadidos, que son convencidos en que Jesús es el Señor, ustedes deben tener una manera de comportarse adecuada a un hijo de Dios, donde deben demostrar amor, orar por los demás, ser íntegros, tener unidad, humildad, no ser egoístas, tener una actitud de obediencia y pensar y actuar como el Señor Jesús. Ahora, habiendo hecho este resumen con respecto a estos versículos, vamos al versículo 14 y oramos antes de iniciar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por la oportunidad, Señor, que nos das de estar aquí, Señor. Gracias porque podemos, Señor, estudiar tu palabra. Gracias porque podemos aprender de tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque podemos en este tiempo, a pesar de la pandemia, podemos seguir trabajando, seguir haciendo la obra, Señor, la cual tú nos has encargado a cada uno de nosotros, Señor. Gracias porque podemos, Señor, ir libremente, Señor, y hablar tu palabra, Señor. A pesar que hay muchos países, muchos sectores donde no lo pueden hacer, Señor, tú aún, Señor, nos tienes con esta bendición de seguir haciéndolo, Padre. Y sabemos que si en algún momento llega, porque en tu palabra está escrito que va a llegar, Señor, que no hablemos o no se nos permita hablar, sabemos, Señor amado, que continuaremos haciéndolo, Señor. Y si no lo hacemos, como dices tú, en tu palabra hasta las piedras hablarán, Señor. Pido que continúe, Señor, ministrando en nuestros corazones acerca de lo que tú tienes aquí en esta carta a los Filipenses. En el nombre de Jesús, amén. Inicia Pablo diciendo: haced todo sin murmuración y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecisteis como luminarias en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo de todos vosotros. Y asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Cuando Pablo continúa, mejor dicho, hablando acerca del comportamiento que tiene que tener aquella persona que ha sido convencida de que Cristo es el Señor, recordemos el capítulo 1, versículos 5 y 6, y que el Espíritu Santo, desde el momento en que hemos sido convencidos, comienza a trabajar, comienza a comenzar la buena obra en aquel que ha sido convencido. Una de las cosas que Pablo le dice aquí también es: haced todo sin murmuración y contienda. Y es bien sabido, y para los que no lo saben, cuando se habla de murmuración, se está hablando de medias verdades. Y medias verdades sencillamente es mentira, porque la verdad tiene que ser la verdad verdadera. Entonces, cuando se habla de medias verdades, se habla de cosas que están infundadas. Yo creo, yo pienso, yo creo que vi, yo escuché. Y hay una historia que la leí cuando estaba preparando aquí el mensaje, de un pastor nuevo en una iglesia, y lo sientan para reclamarle de que una persona que era muy asidua a hacer murmuraciones dentro de la iglesia, dijo que el pastor, en la reunión de mujeres, su esposa estaba allí, y el pastor molesto entró, agarró a la esposa por el brazo y la sacó de la reunión. Qué grosero es el pastor.
El pastor al escuchar esto que habían dicho dice, oye, yo solamente puedo decir 4 cosas en mi defensa. 1, nunca procedí tan groseramente con una señora y mucho menos con mi esposa. 2, nadie en esa reunión vio que yo hiciera esta cosa. 3, mi esposa resulta que nunca fue a esa reunión. Y por último, yo no soy casado. ¿Qué estaba pasando? Hay cosas que las personas dicen sin fundamento, solamente con ganas de dañar a las demás personas. Entonces, ahí, cuando Pablo está hablando que lo hagamos sin murmuraciones, el concepto bíblico de murmuraciones dice que es hablar en voz baja de manera de queja. Ahora, Pablo les está diciendo a estas personas que habían sido convencidos de que Jesús es el Señor. ¿Cuántos estamos aquí convencidos de que Cristo es el Señor? Entonces, no se sientan aludidos de que lo que aquí dice, ¿no? Pero la palabra siempre es hecha para allí corregirnos en algunas actitudes. Pero esto lo está diciendo la palabra del Señor a la iglesia en Filipo, y dice que a esas personas que han sido convencidos que Jesús es el Señor, tienen que aceptar en sus vidas de que Dios es soberano, de que se cumple es la voluntad de Dios y no la nuestra, de que nosotros tenemos que aceptar lo que Dios ha decidido para nuestras vidas. ¿Y qué estaban haciendo estas personas cuando murmuraban? Sencillamente estaban rechazando por completo lo que el Señor le había establecido dentro de la iglesia. Estaban rechazando la providencia del Señor, y más aún estaban rechazando las circunstancias que estaban viviendo dentro de la iglesia. Recuerde que teníamos 2 grupos. Había uno que hacían las cosas de acuerdo a lo que Pablo les había establecido, y otro grupo que estaba totalmente contrario. Recuerden además que habían 2 mujeres que estaban peleando, que eran Lengua Suelta y Le Molesta Todo, que eran Sintique y Evodia. ¿Se recuerdan? Ok. Pablo también habla aquí que existía que habla de hacerlo todo sin murmuración ni contienda. Cuando se habla de contienda, no está hablando de problemas, discusiones y pleitos. Él está hablando más en términos intelectual. Este término intelectual significa, de lo que Pablo aquí está explicando, cuestionar y criticar con una actitud negativa a Dios. Estos hermanos creyentes estaban criticando las decisiones que Dios había establecido dentro de la iglesia. Estaban criticando a sus propios hermanos, estaban criticando al liderazgo, porque Pablo en el capítulo 1 dice que hay unos que lo hacen para contender conmigo. Estaban criticando al que estaba allí iniciando el trabajo de la iglesia. Estaban criticando a los miembros de la iglesia, tenían contienda, habían pleito entre los hermanos, causaban en sí una división total. Ahora Pablo, ¿con qué intención? En el versículo 15 les dice que tienen que cambiar esa actitud, tienen que comportarse de una manera como si fuesen hijos de Dios. ¿Por qué? Para que seáis, dice el versículo 15, para que seáis irreprensibles y sencillos. Nuevamente Pablo continúa hablando del proceso del crecimiento, de la madurez que tiene que tener una persona que ha creído en Cristo, que ha sido convencido. Dice, irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha. Él comienza a hablarles aquí, Pablo, a tocarle el estilo de vida que debe tener cada uno de estas personas, o ellos en particular. El pastor John MacArthur dice que una persona irreprensible y sencilla es aquella que no puede ser sometida a ningún tipo de crítica. Es aquella persona que por donde lo vean no hay manera de criticarlo. Una persona que es sin mancha, irreprensible y sencillo. ¿Cómo somos nosotros? Sin mancha, somos irreprensibles
somos sencillos, podemos ser sometidos a crítica, o somos del otro grupo que somos los que estamos criticando. Ahora, unos ejemplos en cuanto a esto de irreprensible, en cuanto a esto de sin mancha. El pastor Adán siempre hablaba de que teníamos que ser como una pecera que por cualquier lugar donde la vean, ven lo que está allí adentro. Ser transparente, no tenemos por qué ocultar absolutamente nada. Eiler hablaba y Aarón hablaban que teníamos que ser como una olla hirviendo, sin asa, que por donde quiera que te vayan a agarrar, se queme la gente. Así tenemos que ser los que hemos sido convencidos de que Jesús es el Señor, les está diciendo Pablo a la gente en Filipo. Imagínense esta situación. Estos hermanos se criticaban entre sí, tenían discordia, tenían problemas personales, estaban dividiendo a la iglesia, había murmuración, no se respetaba el liderazgo. Imagínense todo esto lo que estaba sucediendo dentro de esa iglesia y cómo los estaban viendo los que estaban afuera. ¿Qué creen que podían decir estas personas que estaban fuera de la iglesia ahí en Filipo? Cuando ellos, no sé si hacían campañas evangelísticas, pero sí, ellos tenían la tarea de ir y llevar el mismo mensaje que Pablo les había dado. Ustedes me van a hablar a mí de Cristo, y el comportamiento que ustedes tienen en esa iglesia. Yo prefiero quedarme aquí, yo prefiero quedarme donde estoy, porque para comportarme como ustedes lo están haciendo, no veo ningún cambio, no veo ninguna diferencia. Es lo que Pablo aquí les está queriendo decir. Pero ¿cuál era la intención de que ellos se vieran de lo que allí es, de su comportamiento? Era para que se activaran, para que dijeran: mira cómo nos estamos comportando, y no estamos siendo de testimonio para las personas que se encuentran fuera de la iglesia. Pablo les recuerda algo interesante ahí en el versículo 15, dice que ellos se encuentran en un lugar, versículo 15, 2.15, dice que ellos se encuentran en un lugar donde ellos alguna vez también estuvieron metidos, porque les dice que ustedes están en medio de una generación maligna y peligrosa. Ellos, cuando habla de maligna y peligrosa, era que estaban desviados completamente de la voluntad de Dios, en medio del cual resplandecéis como luminarias en el mundo. Es decir, ustedes que están en medio, y que Dios los sacó de allí, y están en medio de un lugar donde hay una generación maligna y perversa, ustedes tienen que resplandecer como luminarias del mundo. Cuando habla de luminarias del mundo, ¿a qué se refiere? Él está haciendo una metáfora y una comparación con el sol, con la luna, con las estrellas, que son las luminarias, que sabemos que aparecen en Génesis, que Dios nos habla de Génesis, de cómo las creó. Imagínense ustedes que Pablo, haciendo esta metáfora, les está diciendo: ustedes en este mundo oscuro, ustedes tienen que ser esa luz. Imagínense que no existiera ninguna luminaria. ¿Cómo sería el mundo? Oscuro. Pablo, con esta metáfora, les está diciendo: ustedes tienen que alumbrar, ustedes tienen que ser como el sol, tienen que ser como la luna y como las estrellas. Siempre tienen que estar brillando. Ustedes no pueden ser iguales a ellos. Ustedes tienen que sobresalir. ¿Por qué? Porque ustedes han sido convencidos de que Cristo es el Señor. Mateo 5:16 dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo. Repito nuevamente: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras. Recuerden que las obras nuestras son producto de que el Espíritu Santo es el que nos pone a nosotros el querer como
el hacer las buenas obras para que Dios sea glorificado. Y aquí lo ratifica Mateo, para que vean vuestras obras y glorifiquen. No nos glorifiquemos nosotros, en este caso lo que está hablando Mateo, Pablo a la gente de Filipos, no se glorifiquen ustedes, porque había un grupo, y este grupo es que Pablo les está hablando directamente, que ellos agarraban la gloria de todo lo que se hacía para ellos. Ellos no buscaban glorificar al Señor, ellos buscaban glorificarse y que la honra la tuvieran ellos como hombres. Y aquí Mateo lo dice, para que las obras glorifiquen a vuestro Padre que está ¿dónde? En el cielo. El versículo 16 dice: asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Ese hacerse de la palabra es conocer lo que es el Evangelio de Cristo, es conocer la palabra del Señor. ¿Recuerdan lo que Pablo, o el Evangelio del cual Pablo les había hablado? ¿Recuerdan en el capítulo 1 cuando dice que desde el momento en que ellos se convirtieron según el Evangelio que Pablo les predicaba? ¿Recuerdan ese Evangelio que Pablo les predicaba? El mismo que ustedes algún día, o a nosotros algún día nos predicaron. Corintios capítulo 15 dice: además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, y aquí el Evangelio, la palabra de salvación es que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Esa es la palabra que Pablo les está diciendo que tienen que hacerse para poder ser luminarias en ese mundo oscuro, para poder hablarle de ese Evangelio a las demás personas y mostrar que son verdaderamente hijos de Dios. Y habla que la palabra que tienes que predicar es la palabra de vida. Y esa palabra de vida, ¿qué es? Esa palabra de vida es la que cada uno de nosotros ha producido, que estábamos muertos en delitos y pecados, y hemos entendido, o al entender esa palabra, ha traído vida para cada uno de nosotros. Efesios capítulo 2, versículo 1, dice, del 2 voy a leer al 5. Efesios capítulo 2, versículo 1 al 5, dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en delitos y pecados, en los cuales estuvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos vosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y aquí uno de los mejores versículos, que este versículo me encanta y ustedes lo saben, dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida conjuntamente con Cristo, y por gracias somos salvos. Aquí, cuando nos habla de esta palabra de vida, es esto, es de donde el Señor nos sacó. Y ahí le está diciendo a la iglesia en Filipo: de donde tú estabas en esa oscuridad, es Cristo que te tienes que hacer de esa palabra de vida. Y la palabra de vida es que Él te sacó de la muerte para darte ahora lo que es vida eterna. En Juan 3:16, que lo conocemos todos: porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna.
Si continúo, ya casi terminando, Filipenses, continúo con el versículo 16, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Ya hemos explicado cuando habla Pablo acerca del día de Cristo, que es el día en que Cristo venga por su iglesia. En ese momento Pablo les está diciendo, yo no tengo, en ese momento ya yo no voy a tener que preocuparme por ustedes, porque ustedes han cambiado de actitud, ustedes han cambiado de comportamiento, y ya yo no voy a tener por qué preocuparme en ese día. ¿Por qué? Porque ya ustedes han corregido la manera de actuar, la manera de comportarse. Yo no voy a tener absolutamente más nada de que preocuparme por ustedes, porque ya todo lo que he hecho o en el ministerio en el cual Dios me colocó, ya cada esfuerzo, cada carrera, cada obstáculo que recorrí para trabajar en la vida de ustedes, ya ustedes han cambiado su manera de actuar. Y el versículo 17 dice algo súper interesante, como Pablo hace una comparación en cuanto al sacrificio, y era la práctica que se hacía en los tiempos antiguos. Dice, y aunque sea derramado en libación sobre sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Pablo utiliza este término de libación. ¿Qué era la libación? La libación eran dos copas de vino que se agarraban después de hacer el sacrificio y montar el animal para que el fuego lo estuviera quemando. En ese momento lo último que se hacía era, esas dos copas de vino se arrojaban al frente o sobre lo que quedaba allí de la carne, y ese humo que subía era el olor fragante que llegaba a la deidad que se estaba adorando. En este caso, cuando lo practicaban los judíos, era para la adoración del Señor. Y Pablo les está diciendo, no importa que yo sea esa libación, yo me estoy entregando como la libación, es decir, como lo último que se hace, dándole la importancia al sacrificio que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Él fue el más grande de los sacrificios. Pablo lo que está diciendo, no es importante el sacrificio que yo estoy haciendo. La libación, que simplemente es ya el sacrificio, ya el cordero que quita el pecado, ya fue sacrificado. Simplemente yo lo que estoy haciendo es lo último, rociando lo que queda. Eso es lo que dice Pablo. Yo soy lo último, pero el sacrificio importante es el que hizo Cristo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Ese no necesitó la libación, que era la costumbre para que subiera el aroma fragante. Ya Cristo, estar presente allí, ser el Cordero perfecto, no necesitó libación. ¿Por qué? Porque ya fue aceptado por el Señor, por Dios Padre como sacrificio. ¿Y cómo lo sabemos? Porque al tercer día Él resucitó de la muerte. Él aceptó el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario como Cordero perfecto. Y por ello, por ser perfecto, Cristo resucitó al tercer día, por no tener pecados. ¿Y lo hizo por quién? Por usted y por mí, mis hermanos. Ahora bien, Pablo dice, para concluir, dice, ya es hasta término personal, y me gozo y me regocijo con todos vosotros. 18, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Es decir, su cambio de actitud, su cambio en el comportamiento, su testimonio personal para poder hablarle a las demás personas. Si ustedes lo hacen, yo voy a sentir gozo. Recuerden que esta carta de Filipenses le llaman así, Pablo estando preso, y le llaman la carta del gozo. Entonces Pablo aquí dice, su cambio de actitud, su manera de actuar, simplemente yo voy a sentir gozo, gratitud, porque no he trabajado en vano. Iglesia, tenemos la oportunidad de nosotros cambiar de actitud. Si nosotros somos como lo era este grupo en Filipo, tenemos la oportunidad de cambiar de actitud, de cambiar el comportamiento que tenían este grupo de hermanos.
de cambiar, de, como dice Pablo, como iniciamos el versículo 14, hacer todo sin murmuraciones y contiendas. Si nosotros y que todos levantaron la mano, de que todos reconocemos y hemos sido convencidos de que Cristo es el Señor, tenemos que nosotros aprender y a entender su voluntad, su soberanía, y que las cosas suceden es porque Dios permite que sucedan. Ninguno de nosotros podemos hacer absolutamente nada para cambiar la voluntad del Señor. Tenemos nosotros la oportunidad de dejarnos usar por el Espíritu Santo, de que el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y Él es el que pone en cada uno de nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Nosotros solo tenemos que obedecer al Señor cuando estamos al frente de un momento de crítica, de murmuración. Somos nosotros que podemos parar definitivamente con este tipo de acción. Somos nosotros que podemos cambiar nuestra manera de actuar en cuanto a los hermanos si existe alguna división. Somos nosotros los únicos que podemos tomar la decisión de reconciliarnos con cada una de esas personas que de una u otra manera podemos tener conflictos y problemas. La decisión la tomamos nosotros. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias Dios por la oportunidad que hoy podemos hablar de tu palabra libremente, que podemos entender, Señor Dios, que lo que tú le dijiste a Pablo, Señor, lo estableciste allí, utilizaste a Pablo para que le escribiera a la iglesia en Filipos, Señor, acerca de su comportamiento, Señor, acerca de su actitud, acerca, Señor, también de su falta de reverencia, de no aceptar, Señor, tus designios, de comportarse como si no hubiesen sido convencidos de que tú eres el Señor, Señor. Padre, ayúdanos también a nosotros en este momento, Señor, si de una u otra manera nos hemos comportado, Padre amado, como este grupo en la iglesia en Filipo, de que realmente tu voluntad, Señor, no queremos que se cumpla, sino queremos que se cumpla la nuestra, de que queremos nosotros, Señor, estar por encima de ti, ser soberanos y no aceptar tu soberanía, Señor. Perdónanos, Señor, si en algún momento eso ha pasado por nuestra mente, si nuestra actitud, Señor, ha sido realmente esta, si hemos sido piedra de tropiezo también para las personas que están fuera, Señor, de al ver nuestro comportamiento hayan decidido sencillamente no aceptarte o no buscar de ti, Señor, porque nosotros en nuestro testimonio, Señor, habla una cosa totalmente distinta, Señor, y que ellos han preferido quedarse, Señor, en el mundo que venir a tus pies, Dios bendito. Ayúdanos, Señor, a que nosotros podamos ser de testimonio, Señor, y que tu Espíritu Santo pueda, Señor, convencerlos a ellos de justicia, de juicio y de pecado, y que tú nos utilices a nosotros como ese instrumento, Señor, para mostrarle acerca de tu amor, de tu gracia y de tu misericordia, Dios. Todo esto, bendito Rey, te lo pido en el nombre poderoso, santo y glorioso de tu Hijo Jesús. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos.